Perdón. Lo primero que nos preguntamos es, ¿qué clase de espada y demás armas utilizó Don Quijote entonces en sus aventuras que correspondían a la época? Por principio tendríamos que asumir un hecho triste, pero incontestable. Don Quijote no llevó arma alguna por el simple motivo de que no existió. Don Quijote es un personaje ficticio y sus armas también eran ficticias. Si hubiera existido y si las hubiera llevado, es otro asunto. Una vez bien asumido este punto, cabe recordar que el tema de que hoy nos ocupa ha sido ya muy estudiado en el viejo mundo. Por ejemplo, justo en el aniversario de la publicación de la novela, hace apenas unos años, se celebró en el Instituto de Historia y Cultura Militar de Madrid un ciclo de conferencias, parecido a este. En una de ellas el maestro Álvaro Soler del Campo habló sobre una larga antigua, las armas de Quijote. Sin llegar a la profundidad de su conferencia, que se trató fundamentalmente sobre las armas defensivas, abordaremos un poco sobre el mismo tema. Es conveniente en este punto hacer una panorámica general de la tipología de las armas españolas en el momento de Cervantes, aunque antes convendría hacer una breve introducción a la anatomía y fisiología de una espada. Añade soportes a ese arco, añadimos también un puño, un pomo, no de los que ahora conocemos como pomos, sino de los que básicamente son las partes de una espada de la época. A esta espada, modernamente, hoy en día le llamamos ropera, porque es la espada que se usaba con la ropa de gala para acompañar a los trajes caros, los trajes costosos de los caballeros. En la época se llamaba sencillamente tizona, espada, y dependiendo del tipo de productor tenías diferentes nombres, como vamos a ver. Esta conclusión puede no hacer plenamente justicia al personaje, en tanto que resulta de una lectura anacrónica de la obra. Resulta que la obra fue escrita por un hombre del siglo XVII para lectores del siglo XVII, y nosotros somos lectores del siglo XXI. Pero esto es útil para releer de otras formas al Quijote, humedecernos, si es que no empaparnos, del contexto bélico y belicoso, que no es lo mínimo, en el que vivió Cervantes. Así es como se ponía precisamente un gambesón, y en que escribió una... Para empezar, pensamos en Quijote y seleccionamos una de tres: o el Quijote de Goya, no, de Picasso, que está hecho, el del Cervantino, que está hecho con puros hilos, un trazo de hilo, o el Quijote de caricaturas que hemos visto en la televisión no animado, que hay muchos libros infantiles que lo usan, o bien nos viene a la mente este, que es el Quijote de Gustave Doré. Este es un acercamiento, por cierto. Por principio señalaremos, de entrada, que gracias al extraordinario grabador Gustave Doré, la espada con la que instintivamente asociamos al Quijote, esta, sencillamente no existe. Porque Doré, nacido en 1832, no tenía ni la menor idea de lo que era un arma del 16, ni tenía por qué saberlo, era artista. También cabe señalar que, a partir de las descripciones que nos da el mismo Cervantes y del armamento de Don Quijote, parece ser que es el de un jinete de comienzos del 16, mayormente por la celada y la larga morisca de cuervo. Hay una parte donde hablan de la larga de Don Quijote. Doré lo imagina así. Tenemos un problema serio, porque para empezar, bueno, vean la espada de Don Quijote comparada con una espada. Doré es del siglo XIX, básicamente 300 años después de Quijote. La espada que podría haber conseguido, en el barroco todo se complica, se retuerce, se hace extravagante, retorcido. Las armas tuvieron también su momento y el arte se reflejaba en las armas, lo mismo que en las catedrales. Había tantas filigranas, figuras y tal, que era difícil ver realmente el arma porque estaban terriblemente adornadas. Tuvo mil formas, de lazo, de conchas, de guarnición. Esta es el modelo herreriano porque en la arquitectura hubo un tipo que se llamó Juan Herrera, que hace las cosas como la base de la catedral. Si se fijan bien, la base de nuestra catedral es plana, apenas tiene dos pilares y nada de adornos, es sobria. Esta era la espada de ese periodo, llamada también de Taz, la clásica Spanish Cook Hilt, la de Taz española. Esto es más o menos lo que quería representar a Doré. Allí Cervantes, contra los turcos, perdió el uso de la mano izquierda y fue llamado entonces el Manco de Lepanto, pero primero fue militar. Cervantes, a diferencia de Doré, sí sabía de armas, las había usado. Él tenía derecho a usarlas porque recuerden que en el siglo XVII no había un reglamento que prohibiera usar armas, y de hecho estuvo prohibido, a menos que fuera en tiempos de guerra, el uso de algunas otras armas. ¿Alguien ha leído aquí a Arturo Pérez Reverte? Sí. ¿Ha leído El Capitán de la Triste? ¿O han oído a Mago de Oz? Cuando dice que usaba la espada y la vizcaína, se refería a esto.
Eso es una daga vizcaína para mano izquierda. Prohibida porque se podía ocultar fácilmente comparada con la ropera. Y porque en combinación con la ropera te da muchísima ventaja. Una forma peculiar, pueden rolarla si gustan. Pesa mucho más de lo que uno tiende a creer cuando oye una daga. No es una daguita como las daguitas del siglo XIX, es un arma de guerra realmente. Está por abajo. Ahí está. Más o menos la base de aquí. La seguían analizando por algún lado. Tener acero azul y escribir sobre, grabadas al ácido con florituras, tu nombre y demás, con la empuñadura chapada en oro o con rubíes. Y bueno, sigue siendo un arma civil, pero dice quién eres, ¿no? Porque la puedes pagar. Como los narcos que ahora usan un AK-47 de oro, es lo mismo. ¿Por qué tienen esa arma? Porque la pueden pagar. El arma que traías es como el carro hoy en día. ¿Quién eres? ¿Qué carro traes? Así de fácil, ¿no? El guardia, le abriendo la punta e inmediatamente entra. Es un juicio. Otra más. Pero esa es la esgrima de la gente del pueblo, lo que hacían. Don Francisco de Quevedo y Villegas, el escritor, era como el Cyrano de Bergerac que han visto en la película. Era cojo, tenía una pata chueca, pero muy mala leche y sabía destreza vulgar.